siempre le da charlas a otras personas, ¿no? A veces la dio Fito, otras veces la dio también con la voz en general. Entonces a veces me propusieron a mí. La charla el tema es educación y relativismo. Creo que todos más o menos sabemos qué es el relativismo, porque lo vivimos, porque lo hemos visto en nuestros cercanos, familia, amigos, colegas, ¿no? El relativismo es una posición respecto del conocimiento, o sea, que sostiene que todo lo que existe es relativo a lo que el hombre piensa que es. Entonces, no existen cosas, o si existen no se pueden conocer, cosas que son en sí mismas, que son estables, fijas y iguales para todos, sino que en última instancia todo lo que existe, todos los temas, grandes temas morales, filosóficos, religiosos, económicos y políticos e históricos, son al fin y al cabo, bueno, depende de la persona. Y que pues, la gente puede discutir todo, pero que o no hay una verdad o no se puede llegar a ella. Hago esa aclaración porque existe como un relativismo más moderado que dice, no, bueno, existirá una verdad, pero no se puede llegar. Y existe un relativismo más absoluto, porque realmente no hay verdad, ¿no? Entonces, eso primero, una primera noción para aproximarnos al relativismo. Después, tener en cuenta que vamos a hablar de educación, vamos a hablar del colegio, de la escuela. La escuela es el lugar del ocio, ¿no? Y que el colegio, la escuela, en tanto institución, comunican un mensaje. Y todas las instituciones comunican un mensaje. También la policía, también los hospitales, las universidades, también las leyes. O sea, estamos hablando de que existen muchas instituciones, además de la educación, que comunican un mensaje. Y también el colegio comunica un mensaje. El colegio o la escuela, que es el lugar donde se realiza por excelencia el acto educativo. Vean el matiz que estoy diciendo, es el lugar por excelencia donde se realiza, no estoy diciendo que es el único lugar donde se puede realizar. Y nos falta ahora ver bien el tema que es educar. Citando a Santo Tomás de Aquino, educar es la definición que daba recién Pablo, la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en tanto hombre, que es el estado de virtud, ¿no? Si nosotros pensamos en esta definición, nos vamos a dar cuenta que el acto educativo incluye a la escuela, pero también lo desborda. ¿En qué sentido? Podemos ser educados o podemos educar a otros fuera del colegio, porque la educación es un acto que realiza una persona sobre otra, y lo puede realizar en el colegio, por supuesto, pero también fuera de él. Y por realizar personas, aunque no sean formalmente docentes, también lo pueden realizar. Y el propósito de esta primera parte de la charla es desentrañar los presupuestos de la educación. O sea, ¿qué presupuestos tiene esta educación? A la luz de la definición de Santo Tomás, ¿no? Para luego confrontar esos presupuestos con la postura relativista. Esto es un poquito la introducción. ¿Cuál es la idea? ¿A qué los traje en esta noche? Bien, vamos a algunos presupuestos. Son presupuestos que de la educación que los espigamos sacándolos de la definición de Santo Tomás. O sea, no es algo que lo inventamos nosotros. El primer presupuesto es que si educar es conducción y promoción de la prole, hay alguien que conduce y hay otros que son conducidos. Por lo tanto, el primer presupuesto es la jerarquía. El segundo presupuesto es hay alguien que promueve a esas personas. Y este promover es un promover externo, pero que luego genera o puede generar un efecto interno. Hay una comparación muy útil que es la de los medicamentos. Vieron que siempre decimos este remedio me curó, esto me hizo bien. Y en realidad, estrictamente hablando, el remedio no cura, sino que el remedio lo que hace es activar potencialidades latentes en el cuerpo, devolverle las fuerzas del cuerpo para que el cuerpo se cure a sí mismo. Algo parecido vamos a ver que es la educación. La educación, el maestro ofrece una
se pone como causa instrumental, la educación ofrece instrumentos que son las palabras, pero el que conoce, el que hace el acto educativo es el mismo alumno. Esto, perdón, había salido muy claro en esta obra de Santo Tomás que vimos al principio sobre el maestro. Ahí varias veces aparecía esto, que en realidad el principal agente de la educación, o sea, es el alumno, en cuanto que él llega al conocimiento, en cuanto que él es el que llega a la virtud. El maestro es un soporte que lo acompaña, que lo ayuda a que él mismo pueda alcanzar eso. Exactamente. Y no puede, por eso es que no puede el maestro hacer por el alumno lo que el alumno no hace. No puede conocer por el alumno, no puede ser virtuoso por el alumno. Por más que, o sea, tengas adelante al mejor maestro del mundo, o sea, queda en vos aprovecharlo o no para tu formación. Me acuerdo con la rectora del secundario una vez nos dijo, el que no quiere aprender, no aprende. O sea que también tiene que haber una participación de la persona. Y por eso se da el caso de personas que tienen una buena predisposición a aprender, una excelente predisposición a aprender y que aprenden a pesar de tener maestros malos. ¿Por qué? Porque ellos compensan lo que falta en lo que tienen. Bien, entonces tenemos presupuestos, no económicos, sino presupuestos de educación. No, esa discusión es larga. Ojalá. Esta de un fin. Alguien conduce, otros son conducidos. Alguien promueve exteriormente con un efecto que se espera interior. Y acá tenemos el realismo realmente de la concepción de Santo Tomás, que es todo lo contrario a un reduccionismo, en donde todo el peso de la acción está puesto en el docente, o todo el peso de la acción educativa está puesto en el alumno, porque si no dejaríamos en una visión en la que el alumno fuese la causa total y absoluta de la educación, ¿para qué está el docente? No tendría sentido. Acá, Santo Tomás explica que el docente es una causa instrumental, mientras que el alumno es la causa principal del aprendizaje. Entonces, con la distinción y la apelación a las causas, causa instrumental y causa principal, Santo Tomás resuelve esta paradoja de la educación. En algún punto es como que él estuviera diciendo que las virtudes y demás están como puestos ya en el hombre y que lo que hace la educación es incentivarlas para que se vea. Exactamente. Es así. Es así. Porque así como dice San Agustín, ¿no? Dice, no podríamos tender hacia la verdad y de algún modo ya no la hubiésemos conocido. Claro. O sea, porque no podés tender hacia la nada. Entonces de alguna manera ya la percepción de lo justo, la percepción de lo virtuoso, de lo que es bueno, hace que el hombre tienda en un proceso largo hasta la conquista de la virtud, pero amparado en algo que ya tiene, que es la percepción de ese bien moral que luego él va a representar. El tercer presupuesto es que si estamos hablando de un estado perfecto del hombre, entonces estamos diciendo que los maestros intentan conducir o promocionar a esa persona, a una meta. Es decir, que la educación tiene un fin, no es que la educación no tiene ningún fin, y que ese fin es un estado de perfección, lo cual supone que hay un mejor y hay un peor, que hay una superioridad y hay una inferioridad. No da todo igual, existen diferencias. Entonces, en el concepto tomista de educación, tenemos que hay una conducción, y esto primero lo ponemos en relación con esta ideología igualitaria, donde todos hay alumnos son lo mismo, no hay jerarquías, estamos a la par. Y también el hecho de que haya una conducción contrasta con la postura optimista de Juan Jacobo Rousseau, que Rousseau decía que los niños podían criarse solos. Hablaba del buen salvaje rousseauiano, ¿no? El buen salvaje. Pero el hombre naturalmente era bueno, que lo que lo hacía malo era el contacto con la sociedad, pero que nacía bueno. Y que los profesores tendrían a empeorarlo, ¿no? Bien. Entonces, que hay una conducción, eso vemos
cómo el igualitarismo moderno contrasta y se contradice con esta conducción. Después vemos también cómo que haya una promoción, eso también contrasta con el conductismo, porque justamente si hay una promoción, pero el crecimiento es propio de la persona y no de la causa externa, esto contrasta con el conductismo, que es una postura pedagógica que pone todo el peso en las causas externas. Y por último, si hay una perfección a la que se puede tender, hay una meta, entonces también esto contrasta propiamente con el relativismo. No da todo lo mismo, porque no da lo mismo ser perfecto que no serlo. Tener una virtud que tener un vicio. Exactamente. Y acá es donde ya nos aproximamos al tema de nuestra charla, al relativismo. Perdón, ¿puedo hablar una cosita más? Por favor. Habíamos visto bastante el año pasado por qué la virtud es el estado perfecto del hombre en cuanto hombre. Porque lo específicamente humano, ¿sí? Eso está desarrollado en toda la antropología de Santo Tomás, que se lo sigue Aristóteles, es la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Y el objeto de la inteligencia es la verdad, conocer la verdad. El objeto de la voluntad es alcanzar el bien, ¿sí? Y la virtud justamente lo que hace es predisponer al hombre para que con mayor facilidad, con mayor gozo, alcance la verdad y el bien, ¿sí? Están las virtudes morales, que son las que nos llevan a obrar espontáneamente el bien, y las virtudes intelectuales que nos llevan espontáneamente a alcanzar la verdad, con todo el proceso riguroso que implica llegar a la verdad, pero las virtudes intelectuales nos conducen a eso. Entonces, lo que hace la virtud es perfeccionar, pulir aquello que es específicamente humano, ¿sí? La inteligencia y la voluntad. Por eso es el estado perfecto del hombre, que esto nos lleva a que si existe un estado superior, perfecto del hombre en tanto que hombre, es que existe una esencia humana. Y también en este punto, si existe una esencia humana, entonces esto también es contrario al nominalismo, que es una postura filosófica que sostiene que las esencias son inexistentes y que nosotros agrupamos a las cosas en base a caracteres particulares, externos, pero no porque hay una esencia profunda, sino que le ponemos ese nombre, de ahí no nominalismo, pero no hay esencia. Aunque surge por consenso. Ok, claro, es nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en que las dos son botellas, pero no es que hay algo en las dos que permite con justicia llamar la botella. Es un acuerdo que tenemos todos. De esta definición de Santo Tomás, que estamos desentrañando y poniendo siempre como en comparación con la concepción moderna o contemporánea de la educación, vamos a hacer foco en el tema del perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque si hay un perfeccionamiento, entonces no da todo lo mismo. Entonces ahí el relativismo encuentra su quiebre. Pero a su vez, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las instituciones, las leyes, hospitales, universidades, policías dan un mensaje? La educación también da un mensaje. Entonces muchas veces vamos a ver que este mensaje de que no da todo lo mismo y que por eso hay que promover al chico a un estado de perfección es un mensaje que es antirrelativista, y por eso esto lleva a que los relativistas hoy en día están en una paradoja, porque por un lado tienen una realidad en la cual al chico se lo instruye, se lo educa para que no sea una cosa y para que sea otra, pero al mismo tiempo ellos desde el relativismo eso lo critican porque no creen en que haya un mejor y un peor, para ellos es todo igual. Entonces eso hace que el relativista, aún no pudiendo atacar como tal a la institución educativa, pero empiece a rebajarla en alguna de sus condiciones, ¿no? Entonces, en concreto, hoy, ¿quiénes hacen esta bajada, se podría decir, de relativismo? Bueno, hay varias instituciones que vamos a mencionar. En principio, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, también desde el Ministerio de Educación, tanto antes como después de diciembre, y los programas que son llamados de educación sexual. En esos programas lo vamos a ver en profundidad, pero hay una visión relativista
y también constructivista y con otras adherencias. Sí, no sé si me parecerá lo mismo, pero complejo. Entonces siempre hay un mensaje como que la educación tiene que ser útil, ¿no? En algún punto para la vida productiva de la sociedad. Es decir, bueno, tenemos que educar, ¿no?, chicos que el día de mañana puedan trabajar de las supuestas profesiones que van a tener en el futuro, ¿no? Entonces se le da una visión productiva. Tal cual. Lo sentás al chico y decís, bueno, vamos a enseñar a trabajar en una fábrica, que venda, no Bueno, sé, ¿no? justamente esa concepción viene desde la escuela. La última gran reforma que sufrió hacia nivel mundial fue la época de la revolución industrial, en donde el objetivo era formar a los chicos pensando que el día de mañana iban a ser todos operarios en una fábrica. Claro. Y hay un montón de cosas intrínsecas y también extrínsecas de la educación que están enfocadas a ese objetivo. Totalmente. De ahí, en realidad, ¿qué sería lo objetable? No que el chico tenga el dominio de ciertos saberes productivos, sino que todo lo que sea ocio, todo lo que sea contemplación, todo lo que sea bellas artes, todo lo que sea mística esté eliminado. Lo cual está bien. Vínculo social. Hoy las teorías pedagógicas que están criticando esto están como de alguna manera recalculando un poquito. Se hizo un estudio, por ejemplo, hace 10 años, no me acuerdo si en Harvard o en donde se hacía el seguimiento de alumnos que tenían promedio 10, pero que no tenían habilidades sociales para trabajar en equipo, para relacionarse con los demás. Y por más que tuvieran promedio 10, en los trabajos terminaban fracasando justamente por la parte social. Entonces ahí es cuando la escuela empezó a decir, bueno, apuntemos un poquito más a fomentar vínculos más sanos, el trabajo en equipo, y que después a eso también, desde la óptica esta de educar para la virtud, le podemos hacer alguna crítica. Pero digo, no está tan errado el planteo. No, claro. Y además es el mismo, la reacción ante, miren, no es solamente un operario, el niño. Ahora, tenemos entonces que, en primera descripción que hicimos fue un relativismo a nivel de ideas, que ya más o menos lo conocemos todos. Yo lo pinté, lo perfilé un poquito, pero lo conocemos todos. Pero hay otro relativismo que se comunica, pero no ya a un nivel ideológico explícito, como si en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires baja el profesor y te dice, miren, esto es así, no hay verdad o nadie la puede conocer, sino hay un relativismo a nivel vital, conductual, como un cierto hastío de las personas ante la indiferencia que sus modelos de vida le manifiestan, ¿no? Y este relativismo lo comunican sobre todo docentes y padres. Ahora voy a pasar a decir cómo. Cuando el chico se comporta de tal manera en el colegio, buena o mala, y cuando llega a la casa no hay ninguna consecuencia de lo que hizo, el chico sabe que el padre se enteró y el padre no hace absolutamente nada, y esta acción se repite una y otra vez, se va mellando en el chico la captación de lo bueno y de lo malo, de lo verdadero y de lo falso. Y cuando el chico dice trae una buena nota, no pasa nada, y cuando trae una mala nota no pasa nada. Y cuando el chico dice una mentira no pasa nada, pero cuando el chico se porta bien tampoco. Entonces, el chico va pensando, y esto es algo que por experiencia lo sabemos, que los alumnos, hay padres que son así, lo sabemos, va pensando el chico que todo va más o menos valiendo lo mismo. Porque no hay una consecuencia distinta, no es que el chico es premiado cuando trae un 10 y es retado cuando trae una mala nota, sino que todo más o menos es igual. Entonces, de esta manera, ya no es una bajada ideológica, pero es un relativismo muy grave, que está en el alma del chico. Es lo que vos decías de que todos dan un mensaje. Exactamente. Esa actitud también da un mensaje. La prescindencia. ¿Y cómo lo hace el docente? Cuando no corrige carpetas, cuando no marca la ortografía, cuando permite que los chicos se porten mal sin hacer nada, y cuando el chico lo ve,
Porque no es lo mismo cuando se portan mal y el chico no lo ve. Bueno, el chico no lo ve y dice, bueno, me escapé. Pero si yo sé que el profesor me está viendo, sé que está a una distancia y me ve, y yo veo que el profesor no hace nada, y si yo llego a quinto, sexto grado y veo que escribí mal la palabra y sin tilde, y la profesora de lengua no me la corrigió, ¿no? Y si yo me equivoco, yo sé pronunciar bien las palabras, veo que mi compañero se equivoca en la pronunciación y veo que la profesora no lo corrige, entonces se va generando algo que carcome el alma del niño, porque aparte el niño tiende espontáneamente a la justicia. Entonces lo peor que podemos hacer como docentes es enviar el mensaje de que nos da igual que la justicia se pisotee o que la justicia se cumpla, y es un mensaje relativista que damos desde el lugar de docente, el lugar de padres, y no es en un nivel ideológico, es un nivel vital. Lo damos con nuestro hastío, con nuestra indiferencia, con nuestro desinterés ante lo verdadero. Me parece muy grave. Ahora bien, si el relativismo sostiene que la inteligencia, que la verdad o es incognoscible o no puede llegarse, entonces la pregunta se sigue: ¿para qué vas a aplicar tu inteligencia a la búsqueda de la verdad si no hay verdad? O si al menos ella es incognoscible. Entonces, los colegios están entrando en un callejón de salida. Porque al fin y al cabo, la razón de ser del colegio, el ocio de la escuela, era aplicar la inteligencia a la búsqueda de la verdad. Y eso como una cosa que suscita admiración, que sea hermosa y que inspire. Ahora, si no hay verdad, o no se puede conocer, ¿para qué te vas a poner a estudiar? Bueno, justo ayer leí algo relacionado con esto. Se explicaba la concepción moderna, ¿no?, de la inteligencia. En un sentido tomista, la inteligencia es, como decía Carlitos, la capacidad del hombre de captar la verdad, captar la esencia de las cosas. Hoy en día las teorías epistemológicas, sociológicas, pedagógicas que encaran el tema de la inteligencia la plantean principalmente como la capacidad de resolver problemas. Entonces eso parte del supuesto de que la realidad es un problema. En vez de ser algo asombroso, en vez de ser un misterio a desentrañar, es un problema que hay que resolver. Es cierto que hay problemas, pero es un reduccionismo, poner el problema en el centro de todo. Muy bueno, ¿no? No sabía eso. Sí, porque ahí está el tema en que la resolución de problemas puede ser una capacidad más de inteligencia, pero no aquello que la defina como tal. Sin contar que además, para resolver un problema, hay que partir de algo que no es un problema. Pues si todo es problema, o sea, exactamente. Eso es algo básico, por ejemplo, que se da en la enseñanza de resolución de problemas matemáticos. Claro. Hay algo que se sabe y algo que no se sabe. Lo que se sabe tiene que ser algo fijo, algo seguro, porque si no se sabe nada, no hay de dónde agarrarse para empezar a... Los axiomas matemáticos. Entonces el relativismo, o las posturas relativistas, establecen como norma una injusticia, que es esta igualdad, esta equivalencia entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es cómo lo mires vos, es cómo lo sientas vos, es cómo te autopercibas vos, es relativo a la inteligencia. En vez de decir, como dice muy bien Casaubon, que el hombre, las cosas son relativas al hombre, más que el hombre es relativo a las cosas, porque hay en las cosas una adecuación, hay una capacidad de ser adecuadas a la mente del hombre. Hay logos en las cosas que se adecuan al logos, que puede ser conocido por el logos del hombre. Entonces, educamos en el relativismo, es educar entre comillas, ¿no? Porque no es una educación, pero promovemos en el relativismo cuando nos preguntan sobre el aborto y decimos hay muchas posturas. Ahí estamos promoviendo el relativismo. Cuando nos preguntan qué es la familia y respondemos hay muchas ideas de familia. Cuando nos preguntan sobre la vida después de la muerte y repetimos cada uno tiene su opinión. Cuando a Carlos le decimos Beatriz, porque él se autopercibe mujer. Cuando nosotros reconocemos que esa autopercepción de las personas, le damos un derecho a eso, estamos siendo relativistas. Cuando no emitimos un juicio de valor ante las preguntas que nos hacen los alumnos,
y nos hace una pregunta que es muy de fondo y no nos queremos comprometer, estamos educando al relativismo. Sí, porque también hay cierto condicionamiento que debe entrar los docentes, me imagino, yo no tengo tu experiencia, pero hay mucha presión, viste, como social, acerca de lo que el profesor... A lo que voy, a lo que voy es que, digamos, cuando nosotros nos hacen una pregunta al chico y nosotros por principio nosotros nos negamos a contestar y la pregunta merece ser contestada porque creemos que no quiero influir en ellos y esa... No, bueno, la pregunta es si yo estoy transmitiendo la verdad, no si yo estoy influyendo no en ellos. Además, que se tranquilo que si no influimos nosotros va a influir otro. Yo también. Educamos en el relativismo cuando reemplazamos la palabra conocimiento por el punto de vista o la palabra enseñanza por la opinión, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la Iglesia sobre el aborto? No. O sea, hay una enseñanza, hay una doctrina, no es un punto de vista más. También lo mismo cuando reemplazamos la palabra conocimiento por la palabra lectura. Fíjense que la palabra conocimiento remite a lo que es. La palabra lectura remite exactamente a la percepción del sujeto, que no está mal y que todo el mundo la acepta y la reconoce, pero está implicado en ello de alguna manera en reducir el conocimiento a la visión del sujeto que ve. Hay que ser relativista. Hay que ser relativista en ese punto. ¿Por qué? A veces hay cosas que son una lectura, hay cosas no confundir. Totalmente. Sí, no hay que meter todo en el núcleo de lo esencial. Exacto, es cierto. El otro día, ayer unos nenes se me agarraron una trompada porque uno decía que era mejor el GTA y el otro decía que era mejor Minecraft y por eso terminaron las piñas. Y ahí sí hay que enseñar a matizar, bueno, hay cuestiones en las cuales puede y está bien que haya distintas opiniones, distintos gustos. A mí me parece una porquería el GTA, me parece una porquería que ustedes jueguen el GTA. Y menos que se maten por esto. Bueno, o sea, es terrible, porque tienen 8 años y es un juego en donde, no sé, bueno, robar autos es lo de menos, ¿viste? Violan mujeres, meten bombas, Gentean prostíbulos, drogas, secuestro, todo. Meten terrorismo, GTA, grande Fausto. Y además hay cosas que realmente son una lectura, o por lo menos no tenemos forma de trascender la lectura. Cuando a veces uno interpreta, vieron típica, una persona pasa cerca nuestro y no saluda. Uno puede hacer la lectura de, no me quiso saludar. Claro. O simplemente no me vio, lo que sea, pero más allá de todo, es una explicación que uno se da a sí mismo. Ahora, el tema es cuando por eso decía que no cuando se usa la palabra lectura, sino más bien cuando se reemplaza la palabra conocimiento. Cuando hay un uso ya torcido. Y cuando yo saco la palabra que está ahí pongo otra. Por eso la escuela relativista tiene consecuencias. Una es la indiferencia de los alumnos. Esto es tremendo porque sin esto, con alumnos indiferentes no se puede trabajar. El aburrimiento de los alumnos, acá traje un artículo de La Nación para respaldar lo que estoy diciendo, y la pérdida de credibilidad del docente. ¿Por qué? Porque si el docente enseña en el relativismo, tampoco es creíble, porque justamente cuando hace una promesa no la cumple. Cuando dice esto lo voy a hacer, no lo va a hacer. Entonces va mellando las certezas de las personas. Perdón, me parece excelente eso. Y me parece... En su propia palabra. No sé lo que dirá el cuerpo del artículo, pero el título como lo plantea, en realidad la causa del aburrimiento de los alumnos viene afuera de la escuela. Lo que hace el relativismo es eso, que ya entraron desde afuera, lo exacerba. Sin duda. Sin duda. Y por eso es que todas las soluciones pedagógicas que no cambien esta cuestión de fondo están destinadas al fracaso, porque si los chicos se aburren en el colegio no es por falta de métodos, por esto, por lo otro, es por una cuestión de concepción a fondo de la escuela. El chico va y no entiende para qué va, y eso no entiende porque un relativista dirá no hay nada que entender, acá tengo, por ejemplo, fíjense lo que dice voy a leerles: Consejo Federal de Cultura y Educación, Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, NAP, el famoso NAP, ¿no? Vos habéis visto hablar de él.
Ciencias Sociales, Buenos Aires, Ministerio de Educación, 2006. Miren lo que dice este documento. Dice al principio, capítulo 1, no hay un único tipo de familia, ni una que sea la mejor, o la que todos deban tener, sino que hay muchísimos tipos de familia. No importa cómo sea o la forma que tenga, todas son familias. ¿Bien? Perdón. Núcleo de aprendizaje prioritario. Igual de todas maneras, el texto sale del Consejo Federal de Educación del año 2006. Creo que son los NAP de secundaria, primaria, ¿de dónde es? Yo te digo. Es como Dice familias en la escuela, para mí es de todo. Te lo marqué acá en Los NAP son es el recorte de contenido que el Ministerio de Educación hace para decir, bueno, esto es lo mínimo que Claro. tiene que enseñar la escuela de usuario hasta la que haga. Con eso tiene que salir el chico sabiéndolo. Lo cual en sí mismo no está ni bien ni mal. El tema es cuál es el contenido. Bueno, fíjense que acá este es un contenido netamente relativista. Lo que está diciendo es, hay muchas ideas de familia. Y esto sabemos todo lo que significa. Que puede haber dos padres, dos madres, que es perfectamente válido que un tipo forme una familia, luego se desvincule de su mujer, luego forme otra familia, haga la gran Enrique VIII, haga lo que quiera. O sea, en el fondo todo se vuelve lo mismo. Ese es el mensaje relativista. Pero aparte vos mismo lo ves en el aula. El pibe que el padre se le va con otra. No. El párrafo siguiente lo leíste, lo que sigue después de lo que presentaste. Yo marqué el verde. Mira, de modo que el cuerpo no sé. Sí, no, esto es lo que conté, no. Sí, esto no lo comento yo, esto lo dice el autor del artículo. Ok. Pero era la consecuencia lógica. Vale, ¿Sí? No, estaba pensando que hay docentes que por otro lado no son educadores. Y lo vi bastante en esta semana, ahora que estuve en Salta, ¿no? Exactamente. Y por un encuentro de distintos niveles, nivel primario, secundario, No son educadores. yo entiendo que no, en el sentido de que hayan docentes, por ejemplo, algo puntual, volvíamos en el micro, volvimos en el micro, ¿no? Entonces ayer, en un parador donde paramos a almorzar, un profesor, yo no entendía nada, un profesor lo empezó a joder a un alumno, ¿no? Y en eso decía, te voy a joder, te voy a subir esto, y subió a un grupo de Facebook que tiene con los alumnos, lo subió con florecitas en la cabeza y boludez, un bonito, y cagándose de risa. O sea, subí una foto del alumno editada con Exactamente. Sí. Para Fernando. Sí. Entonces digo, ¿qué onda? O sea, vos como docente, como profesor haciendo eso. Sí, está al mismo nivel. Claro, ¿entendés? Entonces que ahí se ve hasta el relativismo puro, Sí. digamos, en cuanto que no haya... Sí, porque va perdiendo las acciones que lo hacen, que lo constituyen como jerarquía y se va nivelando al otro. Claro, y Pero fíjate una cosa, no lo dice, lo hace. lo hace, Que es claro, peor. claro. Sí, probablemente no tenga conciencia de eso. Claro, tal cual. O sea, porque está naturalizado su comportamiento. Bueno, pero ahí vemos que, o sea, lo que hoy se entiende por educación está a años luz de conducir a la virtud. Sí, Primero porque no se cree que haya una virtud y segundo porque la cuestión pasa por otro lado. exacto. Después hay consignas que sin ser expresión directa del relativismo lo expresan. Por ejemplo, educamos en el relativismo cuando nos proponemos como meta adaptarnos al mundo. Eso es una consigna que está en numerosas universidades. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la UCA, cuando yo trabajaba, antes de que dejase de trabajar, los anillados que se repartían decía, bueno, preparamos al alumno para ingresar al mundo, para adaptarse al mundo. Pero el mundo no deja de cambiar y transformarse. Entonces, en el fondo, ¿a qué lo estás preparando? Lo estás preparando para que sea un camaleón permanente. Instalamos el relativismo cuando proponemos la idea de la sinceridad sin referencia a la verdad objetiva. ¿Vieron esa idea de ser sincero? Está bien ser sincero, pero siempre y cuando esa sinceridad sea la de una persona que conoce la verdad. Siempre que hay una verdad. Perdón, esto de adaptarse al mundo, no sé en qué sentido lo diría la boca, si yo me acuerdo, pero yo creo que hay un sentido válido de adaptarse al mundo. Bueno, si quieres agachar la voz.
Batimos o propulsamos el debate sobre lo evidente o sobre lo que no debe ser discutido. De esa manera también somos relativistas, ¿no? Cuando, por ejemplo, bueno, a ver, esos panelistas, y bueno, el chico debe hacer tarea o no, y vienen 50 especialistas a decir que sí, y vienen 50 a decir que no. No hay que debatir eso, porque cuando la cosa está establecida, debatirla, lo que hace es volverla relativa. Eso fue lo que hicieron con el aborto. Vamos a discutir el aborto, vamos a discutir el aborto. Y de tanto discutirlo, lo han vuelto relativo en la mente de muchas personas. Lo mismo pasa cuando formamos el cambio y la renovación permanente. Estas son consignas sacadas de la Ley Federal de Educación. Formar en el cambio y la renovación permanente. Les cuento una anécdota. En uno de mis tantos pasos por profesorado, me acuerdo que uno pasé por una profesora que tenía que dar la clase a las 8, llegó 8 y 10, estuvo hablando y dio la clase a 8 y 20. Cuestión que empieza a hablar y lo primero que dice, bueno, nosotros tenemos que vernoslas con alumnos que no son inmigrantes digitales, sino que son nativos digitales. Entonces tira la frase, nativos digitales. Entonces, y vos decís, ¿qué es esto? ¿No? ¿Alguien sabe qué es eso? No. Bueno, lo sabe. Inmigrantes digitales somos nosotros, nuestra generación de 30 años, 35, 40 o más, que vivió 15, 20 años de su vida sin internet y que luego, bueno, llega a internet, es un inmigrante digital. Ahora, nativos digitales son los chicos que nacieron con eso, porque hay chicos que ya sabemos que a los 2, 3, 4 años manejan un celular y juegan y todo. Entonces, fíjense, ella lo que promovía era, nosotros tenemos que adaptarnos a ese mundo que se viene. Y no había ninguna valoración sobre ese mundo, no había ningún juicio crítico sobre ese mundo, no había ninguna cosa de decir, che, aceptación, es una situación débil, frágil, una mentalidad de vencido, y no había ningún tipo de filtro sobre eso. O sea que esto también, la anécdota, perdón, te la cuento, fue tal así. Y era como que se competía a ver quién se adapta más rápido al mundo. ¿Se dan cuenta? Sí. A mí, viste, igual el enunciado también me suena como si esta cosa de que el mundo es algo que no nos pertenece, que nosotros estamos por el mundo. Claro. Entonces el mundo es algo que está no sé dónde o cuándo empieza, pero en realidad nosotros no somos parte de ese mundo. O sea, no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada más que meternos en eso. Totalmente. Todos actores de alguna manera pasivos. Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Hay un determinismo absoluto. Sí, totalmente. Esto es así, el tren marcha para allá y hay que subirse. Pero no hay otra. Y es más, y cuanto más rápido nos subamos, mejor. Lo cual también no deja de ser una violencia, porque yo lo percibía como una violencia. Me están diciendo, es como cuando alguien te dice, vení, vamos para acá. Pará, pero ¿a dónde? Pará, ¿quién sos? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Claro, entonces, y yo veía mucha gente, muchos compañeros míos que estaban así, pasivos, y uno que más o menos leyó alguna cosita, tenía una idea de que, a ver, ¿a dónde me querés llevar? Pará. También formamos en el relativismo cuando damos crédito a la idea de autopercepción de la sexualidad, que es relativa a lo que yo crea que soy. Esto que le decía vos, jodías, a ese Carlos que se cree Beatriz, o a esa Mariana que se cree Pedro. No, es así. Y fíjense que hoy existe una ley de identidad de género. La ley de identidad de género dice concretamente que debemos y estamos obligados a tratar a una persona como si ella hace el cambio de documento, luego se autopercibe el género de otra manera y tenemos que tratarla así. O sea que si Fabián se hace el cambio de género y saca un nuevo documento, yo después le tengo que decir Rosa, y si yo no le digo Rosa, él me puede demandar. Formamos en el relativismo cuando ponemos el consenso y el acuerdo como el norte de toda acción. Esto no quiere decir que qué bueno que está hacer las cosas en desacuerdo, no. Pero si lo ponemos como criterio definitivo, eso no está bien.
Y por último, cuando instalamos la idea de que la sexualidad, la moral, la verdad son construcciones. ¿Por qué? Esta palabra que está tan en boga, construcción. Porque cuando instalamos que todo esto son construcciones, entonces por tanto tenemos que admitir que cada época y cada civilización las va cambiando. De nuevo, formamos en el relativismo. Por eso digo, quizás somos relativistas no por una cuestión de convencimiento ideológico, sino por una cuestión vital o por una cuestión de que estas palabras se nos van metiendo en el cuerpo. Y por último, acá les traje esto para que vean un poquito como la ideología en el aula, ¿no? Básicamente. Terminamos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, lo que solemos hacer después de cada exposición es tratar de sacar conclusiones bien prácticas para el aula, para la educación de los hijos, ¿sí? Yo creo que en el caso de la exposición de hoy, fue quedando muy claro, ¿no? Cuáles serían las máximas o las premisas a tener en cuenta a la hora de educar, ¿no? O sea, ser bien claro, ¿viste? O sea, llamar bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo, llamar verdadero a lo que es verdadero y falso a lo que es falso. Sí, como que vos mismo fuiste, a medida que ibas denunciando los errores de las concepciones pedagógicas de hoy, fuiste al mismo tiempo señalando, bueno, qué es lo que hay que hacer. Y bueno, los chicos se pelean, bueno, señalar eso como malo, una actitud que es buena, bueno, felicitarla, sí, para marcar la diferencia. Sí. Eso a veces pasa mucho, ¿no? En la escuela, que nos quedamos mucho en señalar los errores a veces, No premiar. o en retar a los que hacen las cosas mal, con ese mismo criterio. Es un acto de justicia cuando hacen algo bien, señalárselo, porque eso al chico lo estimula muchísimo. Te voy a contar una que a mí me ayudó mucho. Yo en la formación, generalmente los chicos, formación, recreo, formación final es un desastre. Entonces, siempre estás así, ¿no? A ver, Mateo, a ver, Daniel, a ver, Pirulo, vení. Siempre son los varones, en general. Bueno. Entonces, y siempre tenés un 90%, 95% de chicas que se forman bien y un 30% de varones que se forman bien. Y 70% de varones están haciendo cualquier cosa, ¿o no? Es así. Entonces vos siempre tu energía se va descargada, todas tus palabras van para los que se portan mal, que además tardan en venir, vienen de mala gana, vienen empeñándose, es un desastre. Pero entonces, esa chica que se porta bien, sabe que lo tiene que hacer y lo hace. Pero yo durante mucho tiempo no le dije nada. Aparte uno como que da por sentado, porque aparte es la más chiquita, es una chica tranquilita, que nunca habla, que nunca dice nada. En la primera fila es una hormiguita de 9 años. Entonces empecé a decir un día, bien. A esa a la que nunca le había dicho nada, le dije, bien. Dale. Al otro pibe, varoncito que estaba ahí, que se portó bien, bien. Y me pasó que cuando yo les decía bien, a los que se portaban bien, los otros que se portaban mal escuchaban, que le decían bien y se acomodaban. Entonces, yo logré el mismo efecto sin ser directo sobre el pibe, sino marcándole al otro lo que estaba haciendo bien. Es más, cuando estaba el otro así desordenado, cuando le digo bien, hace así. Y se pone así, y me mira, y esperaba. Entonces cuando él me mire, yo le digo bien. O le digo bien ahora, a mí sepa que te estaba mirando antes. Pero sirvió eso. Y felicitar es importantísimo. Porque además, el otro, nosotros damos por descontado, no, se porta bien. No, pero el tipo necesita aliento, necesita motivación. Vamos, te portaste bien, muy bien. No darlo por supuesto. Claro. Y somos injustos a veces.